puchungos? Aquí ya son a mediodías, pero de todos modos, buenos días. Mi Dios me los bendiga. En este día, pues les voy a hacer un videíto especial porque ya ven que se vienen los fríos y nosotros no nos podemos quedar dormidos en nuestros laureles. Tenemos nosotros que avanzar y empezar a tomar nuestros remedios para que la gripa, la tos, el dolor de garganta y todo eso, pues no nos lleguen. Pero esperen. Encomiendo a Dios mis obras para que Él enderece mis veredas. Dios es siempre el primero. Cualquier cosa que ustedes hagan, siempre háganlo en nombre de Jesús para que todo nos salga bien. Bien, este es un tónico para la tos, para la gripa, descongestionante. ¿Por qué? Porque tiene el antibiótico más poderoso que podemos encontrar. Y nosotros también tenemos que guiarnos por lo que la naturaleza nos da, por lo que Dios nos dio para que nosotros pudiésemos estar sanos. Ok, en primera no tenemos ni por qué enfermarnos. ¿Por qué? Porque si comemos bien, ahí vamos a tener todas las vitaminas, todos los minerales que necesitamos para poder sobrevivir y que nuestro cuerpo no se enferme. Pero si allá para las 500 usted ya se enfermó o usted si anda queriendo enfermar, aquí le traigo un toniquito que nos va a hacer, pero las gripas nos va a hacer lo que el aire a Juárez, puchungos. Así de fácil y de sencillo. Entonces, vamos manos a la obra para que vamos a hacer nuestro tónico. ¿Qué vamos a necesitar? Agachen, porque a ver que aquí no hay. Vamos a necesitar primero 8 ajitos. ¿Ya ven? Los ajitos vamos a quitarle nada más su cabecita de aquí. Acuérdense que el ajito en sí es un antibiótico, es poderoso, es bueno para el hígado, también nos va a ayudar y es un buen descongestionante, reduce el colesterol, cuida nuestra piel, etcétera, etcétera. Bien, lo único que le vamos a quitar son su cabecita y vamos a... Acuérdense, los ajitos tenemos que buscar los más sanos que tengamos, ¿sí? Los más sanitos que tengamos, los mejores ajos, es lo que vamos. Vamos a necesitar también un frasquito donde vamos a poner nuestro tónico a que se macere, ¿ok? Este es lo primero, nuestros ajitos. Aquí tenemos nosotros nuestros ajos. Bien, vamos a limpiar nuestra tablita. Bien, aquí está. ¿Qué es lo segundo que vamos a utilizar? Son realmente muy poquitos los ingredientes. Son solamente 4 ingredientes que vamos a necesitar. Vamos a necesitar nosotros 7 limones, ¿ok? Ustedes pueden utilizar cualquier limón que ustedes quieran, así. Vamos a utilizar de los 7 limones, vamos a utilizar 3 limones en rodajas. Ustedes corten las rodajitas como ustedes quieran, más gordas, más flacas. Y las vamos a ir acomodando en nuestro frasquito para que no miren los niños los ajos, muchas, porque cuando los niños miran los ajos, ven el limón y le dice usted al niño, es solamente limón con miel, encantado se lo comen. Pero si llegan a ver los ajos, puchungos, olvídense, mejor hay que hacerles trucos siempre a los chavalos. Hay que truquearlos porque si no, Dios nos guarde. Ay, este cuchillo no me está sirviendo. Bien, vamos a acomodar nuestro limoncito. Siempre procuren tener frascos de boca ancha, ¿ok? Bien, ya los otros limones ya échenlos como ustedes se les pegue, ¿ok? Aquí está. El limón corta la gripe inmediatamente. Usted tómese 1 kilo de limones y le corta la gripe, le corta el resfriado. Tiene exceso de vitamina C el limoncito. Este no, porque este tiene muy... Creo que llevamos 2, ¿verdad? Entonces vamos a apurarnos para que no se nos haga tan tarde. Entonces aquí tenemos 2, 3. Acomodamos nuestro limoncito. El limoncito, usted tómese su juguito de limón en la mañana y le va a cortar todo lo que usted tenga. Pero si usted lo toma así, le va a ayudar a todo su organismo. Acuérdense que tanto el ajo como la cebolla, el ajo les ayuda a mantener su hígado bien saludable. Entonces, si su hígado está saludable, eso nos va a indicar que vamos a desechar todo lo que no necesita nuestro cuerpo. Bien, aquí tenemos 3 limones, falta 1. Bueno, con 3 limones le echamos el jugo de nosotros. Bien, ahora vamos a nosotros la cebolla.
aquí tenemos nuestro tercer ingrediente, es la cebolla. ¿Qué hace la cebolla? La cebolla es probiótica, puchungos. Es digestiva, antioxidante, antidiabética, anticancerígena, buena para la circulación, etcétera, etcétera. Tiene muchísimas propiedades nuestra cebolla, así que vamos nosotros a ponerle un cuarto solamente de cebolla, ¿ok? Así de simple y de sencillo, vamos a poner nuestra cebollita. Ustedes quieren partirla, pártanla, yo la voy a acomodar así. ¿Por qué? Porque si la puchunga la ve, luego ya no se va a querer tomar la cebolla ni se va a querer tomar el ajo. Entonces, vamos a ponerla. Ustedes si la quieren cortar en pedacitos, pues adelante. Aquí no peleamos con nadie. Aquí no nos ponemos como hormigas bravas, puchungos. Vamos entonces ahora, vamos a echarle el jugo de 4 limones. Aquí a nuestro. Ok. Excelente, puchungos. Aquí está. Vamos a acomodar nuestro limoncito. Que no nos quede muy arriba. Vamos a apachurrarlo para abajo. Bien. Nuestro cuarto y último ingrediente va a ser la preferida de todo mundo, puchungos. La miel. La miel por sí sola es antibacterial, ustedes lo saben. Es antioxidante. Nos ayuda también con nuestros pulmones. Nos ayuda a reconstruirnos totalmente. Entonces, aquí vamos nosotros a ponerle la miel hasta que cubra. Hasta que cubra los ingredientes, puchungo, nada más. Ok. Aquí tenemos. Good job. Entonces, vamos a que se impregne toditito. Vamos a ponerle la tapa a nuestro menjurje. Su buena tapita. Vamos a limpiarla. Y vamos a ponérsela. Ahora, ¿qué va a hacer? Vamos nosotros a mezclar los ingredientes. Y lo vamos a dejar macerar por una semana, puchungos. Que esté bien macerado todo. Que nuestra miel se funda con el limón. Bien fundidito con el limón. Aquí está. Una semana lo vamos a dejar macerar, ¿ok? Bien fundido el limón con él. Ok. Perfecto. Aquí tienen nuestro tónico de miel con limón. A mí no me gusta tomar mucho medicina que venden en las farmacias, porque la mayoría de las veces le sale a uno más caro el caldo que los frijoles, puchungos. Porque acuérdense, regularmente cuando se toma uno medicina de la farmacia, le va a uno a perjudicar que el hígado, le va a uno a perjudicar que el estómago y que un montón. Siempre traen problemitas de lado. Todo medicamento que no es natural le va a traer problemitas de lado. Entonces, esto en vez de provocarle algún dolor en su hígado, algún dolor en su estómago, le va a regenerar también su hígado. ¿Por qué? Porque el ajo le ayuda con el hígado. Entonces, usted no necesita tampoco que estar enferma de la gripa o que estar enferma de otra cosa para que usted se tome este tónico. Yo este toniquito me lo voy a empezar a tomar ahora para el hígadito. Porque, ¿qué creen? Que ahora resulta que mi hígado está gordo. No, hombre, pues es que... No es cierto. Este es muy recomendable también para su hígado por el exceso de ajo. Le ayuda con su hígado, le ayuda con su tos, le ayuda con su flema y le va a ayudar a usted para prevenir. Así nomás de adrede, que llegan los niños, ándele, dele su cucharita
de tónico y verá que sus niños van a estar totalmente saludables. Totalmente saludables. Usted no necesita, no va a necesitar usted comprar ni va a traer los niños ahí todos moquientos ni nada. ¿Por qué? Porque usted le va a evitar a la criatura todas esas cosas, ¿ok? Este remedio es un remedio muy usado por nosotros, los mexicanos. Quizás en otros países también lo utilicen, pero yo se los recomiendo porque yo lo he usado durante bastante tiempo. Y mis hijos pues también lo están usando con sus hijos. O sea, este es ya algo que ya está totalmente probado. Bien, entonces los dejo. Nos vemos en el próximo video, si Dios me lo permite. Y pónganle like. Y aparte de eso, denle gracias a Dios todos los días por sus hijos, por ustedes, por si tienen a su madre, a su padre. Qué bendición, Dios, que usted tenga a su madre, que usted tenga a su padre al lado. Dele gracias a Dios porque ellos están ahí. Dele gracias a Dios porque usted respira. Dele gracias a Dios por todo lo que usted es y lo que no, y lo que va a llegar a ser también. Mi Dios me lo bendiga, pónganle like y nos vemos en el siguiente video.